Uno de los hechos trágicos y misteriosos, tristes y negros de la historia de San Matías es el relato de la justicia comunitaria en contra del entonces intendente de policía Héctor Zelada en el año 1963. Buenos días, Lourdes, gracias por la entrevista. La verdad que ahorita me estoy dando cuenta de que yo tenía en aquel entonces 20 años cuando llegó don Héctor Zelada a San Matías. Fue un hecho que es difícil que uno lo olvide. Este señor llegó como jefe del DIC a nuestro pueblo. En aquel entonces no habían policía, eran carabineros y eran solamente dos. Don Prado y el otro apellidaba Ramón. Mire que los tengo presentes porque mi mamá hacía cafecito en la mañana y precisamente así él llegó a la casa buscando cafecito. Con el pasar del tiempo ya nos enteramos de unos terribles hechos que sucedió, ¿no? Cuando desaparecieron dos presos. Estos presos, que era don Zenón Santibáñez, recuerdo muy bien, y el otro apellidaba Yaibona, era un señor bastante alto, fuerte, y don Zenón era más de edad, más débil, flaquito. Ya su hija, una hija que tenía don el Yaibona, le traía la comida para los dos. Y precisamente estaba yo en la casa y le dice don Zelada, yo fui llevando la comida a la cárcel y no están los presos. Dije, ¿qué se hizo mi papá y mi tío? Entonces lo que él contestó, yo lo recuerdo muy bien, que le dijo, oh hija, dijo, San Pedro te va a dar cuenta. Nos quedamos así pensando por qué él le respondió con esas palabras, que San Pedro le iba a dar cuenta a ella de su papá y de su tío. Bueno, y pasaron los días y estábamos en la misa, en la celebración de San Pedro, cuando llegaron ellos en su cajoncito. Los dos presos, él lo había hecho matar, y llegaron ya en sus cajones y precisamente como no teníamos el templo, no estaba construido, se estaba haciendo la celebración de la misa del día de San Pedro en el patio. Por eso nos enteramos cuando lo vimos a don Héctor Zelada arriba del camión amarrado y dos cajones que ya lo traían, lo habían llevado ya para recoger los restos de los presos. Fue así, de esta manera que nos enteramos, y el día de San Pedro parece increíble que el día de San Pedro aparecieron los cadáveres porque uno de los policías de verdad sufrió mucho con lo que le habían mandado a hacer y antes de morir él declaró que estaban en tal lugar, frontera con el Brasil, que lo habían enterrado. Y justamente el día de San Pedro llegaron hasta allá y lo encontraron. Bueno, en aquel entonces mi marido era alcalde político en La Totora, pero yo estaba aquí porque me vine a vender las cositas. De allá yo estaba aquí. Ahí nos fuimos a mirar, yo me fui a mirar ahí en la placita. En la placita había dos árboles de manga grande que ahí se sentaba la gente y dos banquillos, ¿no ves? Ahí estaba el grupo de gente ya. Ya lo tenían a don Zelada enlazado con una soga. Ya cuando yo llegué, este grupo de gente ya estaba bravo, había sido porque dice que él hizo matar debajo de ese hormiguero, hizo cavar el pozo con los dos presos. Ellos mismos se cavaron la tumba. Acompañado del silencio de la noche, dirigían a un lugar de la frontera con el Brasil llamado El Marcos. El comandante estaba acompañado de sus dos ayudantes, también policías civiles. Uno se llamaba Ñani Prado y el otro Pedro Román, quienes cargaban sus armas y herramientas, linternas y lamparinas, para poder al menos iluminar el paso del caminito.
Una vez llegado al lugar y obedeciendo las órdenes del comandante don Celada, le ordena a los dos prisioneros que comiencen a cavar un pozo. Cuando el pozo tenía una profundidad aproximadamente de 1 metro, Celada, haciendo uso de su arma y con una frialdad, empieza a disparar al prisionero Zenón Santibáñez. Fue en ese instante que el otro prisionero, llamado Antonio, alias el Zorro, reacciona, dando un salto para salir del pozo y se abalanzó contra Celada con un pequeño cortaplumas para poder victimarlo. Este grita a sus policías, que miraban asombrados de forma desesperada, y ordena que lo maten. Verificando que estos cuerpos estaban sin vida, procede a colocarlo al pozo a los dos cuerpos, pero el de Antonio no entraba porque era demasiado robusto. Fue así que procedió a cortarles las piernas y luego los enterró. Ñañi Prado, arrepentido y con su conciencia atormentada por lo que lo habían obligado a hacer y sumergido en una profunda tristeza y depresión, contrae una anemia muy severa. Ya en su lecho de muerte y agonizando, pide que traigan al párroco de la iglesia para que lo confesara. Fue así que llegando el padre José Ecli y oyéndole la confesión, escucha esta horrenda y macabra historia, por lo que el cura pide al policía que agonizaba que confesase este hecho a las autoridades del pueblo. Trajeron al corregidor, el señor Ernesto Netz, quien se entera de esta cruel verdad. Luego el corregidor, en absoluto secreto, comunica a sus caciques que vayan al poblado para tomar prisionero a don Héctor Celada. Al día siguiente, en la madrugada, los caciques apresan al intendente de policía, que confiesa el crimen ante las demás autoridades. Posteriormente, se trasladan al lugar donde estaban enterrados los cadáveres y el mismo Celada es el que lo desentierra y los trae a San Matías. El 29 de junio de 1963, por extraña coincidencia, para la fiesta del Santo San Pedro, cuando los pobladores salían de la iglesia luego de asistir a la misa, llegaban al pueblo las autoridades y don Celada, cargando 2 cajones con los cuerpos de Antonio el Zorro y Zenón Santibáñez. Entonces, cuando ya llegó don Celada, empezaron a tomarle las declaraciones. Había una anciana que era la mamá de uno de los presos, estaba sentadita escuchando. Entonces, cuando él declaró de que verdaderamente él lo mató, la señora sacó el ladrillo y le tiró a la cabeza, y la otra mamá agarró el cuchillo y la gente lo estaba arrastrando a la plaza para colgarlo, pero él ya estaba herido. Entonces, cuando el comandante vio que la multitud lo estaba llevando a la plaza para colgarlo, llamó a los soldaditos para que se lo quitaran a la gente y lo trajeran, porque ya estaba casi en las últimas, ¿no? Justamente el día de San Pedro fue el entierro. Los 3 fueron enterrados en el cementerio de aquí de cerca, el antiguo cementerio. Esta historia marcó mucho en la vida de los pobladores de San Matías por la forma en que ocurrieron los hechos. Otro acontecimiento curioso: 2 señoritas fueron a comprar a su venta, cuando de repente vieron en su mesa un picaflor muerto. Mostrando el pajarito, le dicen: «Mire, don Celada, un pajarito muerto en su mesa». Y él le contesta: «Pobrecito, ¿qué le irá a pasar a Celadita?», refiriéndose a él mismo. Otro caso curioso es que hoy en día muchos pobladores de San Matías lo consideran a don Héctor Celada como milagroso y van a su tumba a encenderles velas cuando se les pierde algo. Es así que en lo silencioso del cementerio viejo, todas las tardecitas se ven en la tumba de don Héctor Celada velas encendidas de alguna persona haciéndole promesa en espera del milagro de este personaje de nuestro pueblo. Bueno, yo nunca pedí su ayuda, ¿no? Pero es lo que dicen, ¿no? De que si uno le pide que haga aparecer alguna cosa robada, dice que aparece.
Bueno, cómo será, solo Dios sabe, pero de que él pedía perdón en su agonía ya de muerte, él pedía perdón. Para mí fueron dos personajes muy importantes, su arrepentimiento de él, de don Celada, y como el arrepentimiento del carabinero que apellidaba Prado. Por él se descubrió todo donde estaban los muertos. Este es el caso triste de don Celada, ¿no? Una persona que vino del Beni como autoridad a San Matías y terminó. Conociendo nuestra historia.